La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bien, ustedes están en un país que, si se cuenta desde el 9 de abril de 1948, presenta como estadística 700.000 personas asesinadas. Si se cuenta desde tiempos más recientes, contemporáneos, este siglo y la década del siglo pasado, tenemos 200.000 muertos asesinados, la inmensa mayoría campesinos pobres. Una violencia ubicada sobre todo en el agro, en el mundo rural, y atravesada por una enorme desigualdad social. De las peores del mundo, o no sé si aquí han logrado ubicar estadísticas, quizás la peor del mundo desde el punto de vista de la concentración de la tierra. Luego, la desigualdad en relación a la tenencia de la tierra fértil y en relación a las simples leyes en Colombia, es el motor de varios problemas en el país, fundamentales. El primero, un problema de vida en medio de un país de la vida. Como ustedes podrán observar en las fotos y solamente saliendo al exterior, Colombia es bella. Es quizás, lo llamo así, la potencia mundial de la vida por su biodiversidad, por la cantidad de especies vegetales, animales que nos circundan, por la variabilidad misma del ser humano en regiones, en culturas, en la genética de su sangre, porque las investigaciones, dada la posición geográfica de este país, corazón del mundo, muestra un flujo de pueblos y pueblos de hace milenios, ancestrales quizás, que nos hacen tener los genes de 132 pueblos del mundo diferentes. Somos pueblo de la diversidad. Nuestros ancestros más recientes, de los que tenemos conocimiento, vienen de hace 30.000 años en Colombia, en lo que se llama hoy Colombia, que pintaron lo que yo llamo la Capilla Sistina en medio de la selva amazónica, en Chiribiquete, kilómetros de pinturas superpuestas, generación por generación, para gritarle al mundo que allí, en la selva amazónica actual, quizás no existía de la misma manera, habitaba pueblos que hacían arte hace 30.000 años, es decir, similar a las cunas de la civilización en África, en Europa y en otros lugares del planeta. Esta es una parte de las raíces del ser humano, de la humanidad. No fue conquistada, por tanto, no fue descubierta, más bien sería la palabra precisa que se usa. Ya había sido descubierta por el ser humano como un lugar plácido para vivir y existía desde hacía 30.000 años. Pero después llegaron otro tipo de ancestros que nos enriquecen. Dije romanos una vez, no le gustó a la España, pero la España viene de Roma. África, indudablemente, el mundo árabe, indudablemente que venían los navíos que castellanos manejaban como capitanes, y fuimos configurando en esa diversidad de ancestros de tantos milenios lo que hoy somos, una diversidad natural esplendorosa y una diversidad humana y cultural que yo también creo esplendorosa, porque nos permite dialogar con todo el mundo. Y en esa medida creo que lo dicho en una conferencia a la que me invitaron y no pude ir, de seguridad en Europa, en Múnich, Alemania, no hace mucho, una semana quizás,
Lo dicho acerca de que lo que hay que constituir es una especie de alianza entre la civilización aria de Estados Unidos y la de Europa, y que ese es el objetivo fundamental, me parece en contravía de las necesidades de la humanidad de hoy. En primer lugar, porque la crisis climática solo se soluciona con el conjunto de la humanidad. Unos países son más responsables, unas personas son más responsables, y el dicho de que la humanidad tiene la culpa no es cierto. Es el ciclo del capital acumulado, atraído como un huracán tras las ganancias, yo le llamo la codicia, que al usar acumulativamente también los fósiles como energía, transmiten a la atmósfera a través de su aparato industrial, transformador, los gases que hoy están a punto de extinguir la vida en el planeta. Son unos y unas, no solamente la humanidad entera. Y por eso la resistencia humana tiene que ser. Es la humanidad la que más le interesa vivir y ayudar a vivir. Y por tanto estamos ante unas tensiones mundiales cada vez más profundas, una intensidad de la política mayor a escala mundial. Hablaba ahora sobre la reunión que se aproxima con Irán y Estados Unidos, una negociación sobre si hay guerra o no. Y si hay guerra, pues es una guerra también para nosotros, para el mundo entero, para la humanidad, porque estaríamos muy cerca, como ya venimos viéndolo en los últimos días de estos años, el acercamiento de una tercera guerra mundial. A mí me parece que cuando se liga esa idea de una alianza occidental con la idea de mantener el consumo del capital fósil y mantener la acumulación codiciosa, nos acercamos a la extinción de la humanidad y de la vida, y por tanto, si miro a mi alrededor en este país, al final de la exuberancia natural, cultural y humana. Y creo que esa no es la línea que debe recorrer el mundo, sino que al contrario, lo que se debe plantear es un diálogo de civilizaciones, en la cual América Latina y el Caribe tienen que reconocerse como una civilización, diversa en su interior como todas, o quizás más diversa por su origen. Pero lo que nos vamos encontrando en el mundo, y no se necesita guerra, es la existencia de una diversidad humana que tiene que encontrarse pacíficamente, dialogadamente. Podemos resolver todos nuestros problemas en un simple diálogo. A veces, por no dialogar, se crean los problemas. Quizás las elecciones en Israel y en Palestina hoy serían una solución, por ejemplo, si nos juntamos al tema de que cese el arma nuclear, no solo en un país, sino en el mundo. Por ejemplo, dialogar lo acabamos de hacer, no necesitamos de rodilleras, no necesitamos ofrecer premios que nos hemos ganado o no, solamente mirarnos a los ojos y decir tú eres y yo soy, y somos diferentes, pero podemos entendernos. En el caso que nos acomete hoy en esta conferencia, por ejemplo, de aquí saliendo de Cartagena hacia occidente, cerca a Panamá, donde yo nací, están las desembocaduras del río Sinú. Es como un hilo más corto, un valle fertilísimo como era el río Nilo. Desemboca en el mar, de las tierras más fértiles de Colombia, agredido hoy, en teoría y en la prensa se diría, por el frente ártico del norte, un frío, un viento, una corriente de aire que atrae el mar también desde el polo norte. Hoy está pasando en su
cuarta ola. Pensábamos que iba a ser solo una por Nueva York. Hoy, mañana la esperamos aquí mismo en Cartagena. Ojalá agotada, vaya a saberse. Esas olas que han traído el frío polar hacia el cálido Caribe chocan con las montañas y se ha producido en estos días, hoy mismo también, suma la más alta intensidad registrada en la historia del Caribe colombiano en términos de caída de lluvias por milímetro, ¿cómo es? Milímetro sobre un metro cuadrado de tierra. Vamos para 80 mañana, dicen en algunas partes. Y eso significa lo que nunca antes habíamos visto, ningún ser humano, una crisis climática que nos golpea en este momento, pero que nos ha golpeado de una y otra manera en diferentes momentos, cada vez más intensamente. ¿A quién le cobramos las indemnizaciones que ha lugar? A los colombianos, a Germán Ávila, ministro de Hacienda, me mira, a la humanidad, o a los grandes dueños que han desatado la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de su propia acumulación de codicia. Pero vaya y digámosle que nos paguen para ver cómo sale en la prensa colombiana o para ver si fuese a los más grandes acumuladores de codicia del mundo en la prensa mundial. Dirían no, no y no. Es decir, su no significa que son los pobres que sufren las consecuencias de la crisis climática las que tienen que pagarla a partir de su propio empobrecimiento, porque se quedaron sin gallinas, sin marranos, sin cerdos, sin árboles de mango, sin yuca, sin tomate, sin sus pequeñas ganaderías que se ahogaron, sin sus animales y a veces sin su casa. 5,000 se destruyeron en 2 días, sin su familia quizás. Y es entonces una violencia contra el campesinado en masa, fundamentalmente, porque si analizáramos la estructura de poder social y política que hay en ese valle del río Sinú, en el departamento de Córdoba, a pocos kilómetros de aquí, encontraríamos que no solo nos llegó el frente ártico imprevistamente, nunca había pasado y ya va a llegar mañana la cuarta ola, sino que mañana no es recomendable bañarse en el mar, cuidado, sino que la esperaba una estructura absolutamente desigual de tenencia de la tierra, quizás la peor del mundo. Esperaría, ministra, que me ayude a confirmarlo con cifras. Siempre la prensa me pone en duda mis afirmaciones. Porque Córdoba y el Valle del Sinú han vivido una historia desde los años 60, y yo iría atrás, desde los 30, leo libros en donde el campesinado ha luchado, a veces porque voces extranjeras migrantes mostraron una realidad del mundo, Vicencio Adamo, por ejemplo, campesino él, anarquista, o porque la misma mujer campesina se levantó como Ana Julia Guzmán, allá en Córdoba, a crear los primeros baluartes de la cooperativa campesina, reclamando tierra por allá en los años 1930 o 32. Y desde entonces allí se genera una lucha y una tensión social que fue tramitada en los últimos años de la década de los 90 y en este siglo que estamos viviendo y aún hoy asesinando campesinos y campesinas. Y entonces a la violencia climática que nos viene encima y que hemos vivido en estos días y tenemos que ver cómo mitigamos con escasos recursos del Estado. También existía desde antes la violencia armada, el fuego armado y el asesinato y la masacre de decenas de miles de campesinos en la misma región, masacres por doquier, Puerto Libertador, Tres Esquinas, Esquina Negra, etcétera, etcétera, etcétera. La Negra se llamaba
la hacienda de un paramilitar, aquí les decimos así, que eran básicamente grandes narcotraficantes, un poco extranjeros al territorio, que se quedaron con la tierra del campesinado, lo desalojaron a la fuerza, lo hicieron llegar a las ciudades. En las ciudades andan en moto tratando de alquilar un viaje aquí, un viaje allá, y sus hijas, en muchísimo porcentaje, fueron conducidas a la prostitución, a la trata y hasta sacadas del país por mafias internacionales. Y así crece una sociedad en medio de la violencia, ahora climática y social. Y entonces nos damos cuenta lo que el Papa Francisco decía de verdad hace no poco, antes de morir, obviamente. La crisis climática ataca fundamentalmente a la gente más débil y reproduce aún más la pobreza y la desigualdad social en el mundo. Y se nos juntan dos grandes elementos de tensión política, la que se deriva de sentir la extinción. Yo hablo de contraculturas de la extinción crecientes, y la que se deriva al mismo tiempo de la tensión social y política que provoca la desigualdad. Puede haber una solución a ambas tensiones progresiva, nunca habrá solución definitiva, siempre habrá problemas, yo creo que sí, y pasa por una redistribución de la riqueza. Pasa por encontrar formas nuevas de riqueza. ¿Por qué la riqueza tiene que ser acumular las cosas y no los existires, la existencia? ¿Por qué la riqueza tiene que ser puramente material y no tiene que ver con desarrollos del alma y del espíritu libre como el arte o el mismo saber? ¿Por qué no se construye un nuevo criterio de riqueza dentro de la humanidad que no es más sino la superación de los problemas actuales en positivo? Ya aquí lo hemos visto, no, la alimentación se cultiva en el 9% de la tierra, no sé si de toda la tierra o de la tierra en la frontera agraria. Pero si es en la frontera agraria, entonces ¿qué se hace con el 91% restante? Y encontramos que se usa, por ejemplo, en Colombia, y por efecto de la banca privada, ni siquiera del Estado, el Estado ha permitido que eso suceda, que la mayor parte de la tierra fértil de Colombia, en grandes posesiones, se utilice en primerísimo lugar en ganaderías extensivas donde hay una vaca cada 2 hectáreas, en tierra que debería tener maíz, tomate, yuca, alimentos, proteína, como sucede a lo largo y ancho de las tierras que rodean esta ciudad. Es difícil que un turista abandone las murallas y la playa y se vaya a mirar el entorno rural de esta región, que está absolutamente concentrado como los tiempos del feudalismo, en señores de la tierra con ejércitos privados. Y obviamente un régimen así es violento. Aquí, además, nos encontramos actualmente con ese mal uso de la tierra. La banca gira grandes volúmenes de crédito a cultivar etanol a través de la caña de azúcar en grandes extensiones de tierra. ¿Para qué se usa el etanol? Para echarle a la gasolina de los carros. No más, no se usa para nada más. Y si se utiliza la tierra fértil para la máquina, ¿en dónde va la comida para los seres humanos? Hemos visto que la mayor parte del dinero de crédito que entrega la banca agraria, el banco a la agricultura, el banco privado a la agricultura, es para echar ganado en la selva amazónica. Si se destruye la selva amazónica colombiana, que es el piedemonte por donde nacen los ríos que después irán al Brasil a alimentar las más grandes extensiones de tierra, y eso pasa en Ecuador y Perú también, pues acabó la selva amazónica. No es en el plan abajo,
es en el piedemonte donde nace el agua que empieza la salvación o la revitalización de la selva amazónica. Y si la banca está gastando el dinero de los ahorradores en dar crédito para que el ganado se coma literalmente la selva y la transforme en praderas y después en desierto, ¿qué le va a pasar a la humanidad? Hoy llegan desde las arenas del Sahara las arenas volátiles en grandes cantidades que nutren la selva amazónica, una experiencia geológica fundamental para la vida desde hace no sé cuánto tiempo existe. Si no es por las arenas del Sahara, no hay selva amazónica. Del desierto a la explosión de la vida natural. Pero si eso se interrumpe y si al contrario lo que viene es una corriente de desforestación desde el occidente hasta el oriente extremo donde desemboca el río amazónico, el río Amazonas, pues lo que viene es la muerte de la humanidad, porque ese es el tercer pilar climático del mundo. Son los puntos de no retorno del que hablaba Nordhaus, que se equivocó en esto al extremo. Y si hay puntos de no retorno y la quema de la selva amazónica y su destrucción es uno, pues no retorno significa que es irreversible, que nada de lo que podamos hacer ya servirá. ¿Y cómo se explica que la banca colombiana entonces esté entregando créditos hacia los que pueden destruir la selva amazónica en el caso colombiano? Pues aquí encontramos los choques entre estructura de poder social y crisis climática. Me referí a mi tierra, el Valle del Sinú, hoy inundado en 130.000 hectáreas, y también al Amazonas, en el sur de Colombia, pero podríamos ir mucho más allá y nombrar muchos más ejemplos. Luego estamos en una tensión entre desigualdad y extinción de la humanidad. Se necesita equilibrar la sociedad desde el punto de vista de la igualdad para lograr poner la bandera de la vida de nuevo en el planeta Tierra como guía prioritaria de la acción humana y política. Y esa necesidad, entonces, en términos de tierra, de campo, se llama reforma agraria. No es una reforma agraria pensada exclusivamente en la tenencia de la tierra, que sí, es la base. Si el campesino no tiene tierra, no hay nada. Si el campesino no tiene la suficiente tierra, el suficiente crédito, la suficiente asistencia para no cometer errores, no hay más alimentos. Y hoy necesitamos más alimentos. ¿Qué hace crecer la inflación en Colombia? Pues mis amigos economistas crematísticos, decía Aristóteles, no hemos explicado bien la palabra, ideólogos del negocio, seguidores alucinados de la acumulación de ganancias, creen que es un exceso de liquidez remediable con la tasa de interés. Y entonces la alzan. Es el único país con otro que está alzando la tasa de interés en este momento en todo el planeta. Y nos ahogan, nos matan económicamente simplemente para ver si pueden ganar unas elecciones otra vez los que mataban los campesinos en estas tierras. Pues bueno, la única manera de bajar la inflación en países como el nuestro, no necesariamente es ley universal, es produciendo más alimentos. ¿No lo han creído? Si se producen más alimentos, caen los precios de los alimentos. Y dado que el precio de la canasta promedio familiar en Colombia está determinado por el precio de los alimentos, la carne de primeras, ministra, ya sabe qué hay que hacer, pues no, si no cae el precio de los alimentos, no cae el precio promedio de Colombia y por tanto su tasa de inflación. ¿Y cómo se hace para producir más alimentos? Alguien dirá más productividad por hectárea. Es la norma del capital en todo el mundo. Y más alimentos por hectárea es más petróleo y carbón invertido en la tierra, lo que llaman la revolución verde. Pues yo pienso que es más hectáreas para producir alimentos. Y que podemos liberarnos del petróleo y del carbón en la producción de alimentos
así la productividad por metro cuadrado disminuya, no importa, simplemente porque priorizamos la vida como prioridad política en la sociedad. Priorizar la vida en Colombia empieza porque el campesinado tenga más tierra. Así agotamos la violencia que se vio en las pantallas. La paz en Colombia significa reforma agraria. Simple. Y nuestros alcances hasta ahora como gobierno, 750.000 hectáreas, que cuando comparé con Corea, porque yo pensaba que Corea era la reforma agraria más grande, pues es igual, superior a la de Corea. Y Corea comenzó su desarrollo por la reforma agraria, como China, como Europa, como Estados Unidos, en tiempos a veces de manera violenta. Nosotros aquí la queremos hacer de manera pacífica. Estamos comprando la tierra, estamos recuperando los baldíos, le estamos echando agua otra vez donde había ciénagas, recuperando los circuitos naturales del agua y estamos dejando como prioridad de poder político en los campos el poder campesino, que cada vez es más el poder de la campesina, porque los títulos se los entregamos fundamentalmente a las mujeres, porque yo no creo que los hombres podamos cuidar también la tierra y la vida como si la cuidan las mujeres. Y en esa medida hay un cambio de poder en Colombia real en muchas partes, que no solamente es que los más humildes tengan más poder, sino que las mujeres tengan más poder en Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.